Hola amigos de YouTube, una vez más les saludo con la bendición del Padre. Hoy vamos a tocar un tercer tema, ya vamos ahora con el tercer tema de Haciendo Teología. El tema de hoy es muy importante, muy importante, porque nos va a empezar a llevar más al terreno de la práctica. ¿De qué estoy hablando? Hoy el tema es herramientas para hacer teología. Ya vimos en el primer tema conceptos y definiciones, ya vimos en el segundo tema las distintas formas de hacer teología, pero ahora vamos a ir con las herramientas para poder desarrollar temas doctrinales. Necesitamos herramientas que nos faciliten hacer la teología. Entonces, hoy es la primera parte de este tema, herramientas para hacer teología. El tema de hoy, el subtema de hoy, que tiene que ver con estas herramientas, es la hermenéutica. ¿Sí? La hermenéutica. Pero antes de ahondar en este tema, quiero hacer un paréntesis para dar créditos y una bibliografía del material que yo estoy usando en este tema. Para empezar, voy a usar diferentes versiones de la Biblia, como Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Biblia Peshitta, la Biblia Latinoamericana y un libro que para mí ha sido de gran bendición. El libro que se titula Hermenéutica e Introducción Bíblica, de Editorial Vida, dos escritores, E. Lund y A. Lucy. Son dos escritores que tocan dos temas en este libro. Uno de ellos toca lo que es introducción bíblica. Este tema también es muy importante. Probablemente hagamos un video acerca de lo que es introducción bíblica. Pero en la otra parte de este libro toca el tema sobre la hermenéutica. Es un libro que en algunos institutos bíblicos se utiliza para enseñar a los que se están preparando para el ministerio. Es un libro que me gusta porque es un libro digerible, es un libro que nos ayuda a entender un poquito lo que es hacer hermenéutica o hacer interpretación bíblica. Yo les invito que si tienen oportunidad de conseguir este libro, lo hagan si ustedes están interesados en la hermenéutica, porque es un libro que no es ni muy costoso ni tampoco es muy amplio. Lo da de una manera tan sencilla que todos podemos entender cómo hacer hermenéutica. Entonces, los créditos y la bibliografía están aquí para ustedes, para que ustedes sepan las fuentes de información que tomé para hacer este tema. Muy bien. Me introduzco con un versículo de la palabra de Dios que todos ustedes conocen si son amantes de la lectura de la palabra de Dios. Se encuentra en 2 de Timoteo 2:15. En nuestra versión Reina Valera dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En esta versión Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. Pero yo ahora les traigo a través de estas diapositivas dos versiones. La Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, para que vean y ustedes comparen estos versículos o este versículo en diferentes versiones. En la Nueva Versión Internacional dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Yo lo subrayé para que ustedes puedan hacer diferencia entre lo que dice Reina Valera y lo que dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad y la Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora vamos a la Nueva Traducción Viviente, que dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios
y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Fíjense, Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. La Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y la Nueva Traducción Viviente dice que explica correctamente la palabra de verdad. En cualquiera de sus tres sentidos nos da la idea de la responsabilidad que tenemos los que enseñamos, los que transmitimos, los que predicamos la palabra de Dios, de hacer buen uso de la palabra de verdad. También es importante que nosotros interpretemos correctamente esa palabra de verdad. Y también no solamente que la interpretemos, sino que la expliquemos. ¿Sí? Los que predicamos la palabra de Dios tenemos una grande responsabilidad sobre nuestros hombros, porque no se trata nada más de pararme y decir, leer un versículo de la Biblia y decir, pues yo creo que la Biblia quiere decir esto. No, para poder saber lo que la palabra de Dios dice, yo tengo que interpretarla correctamente. Repito, tengo que interpretarla correctamente. Si yo no la interpreto correctamente, yo no la voy a poder explicar correctamente. Así es que por eso surgen falsas doctrinas, por eso surge una variedad de doctrinas que, aunque pudieran decirse que tienen una base en la Biblia, están mal interpretadas y mal explicadas. Entonces, de acuerdo a todo esto, me doy cuenta que yo necesito un método de interpretación bíblica. Para interpretar y explicar correctamente la palabra de verdad, se necesita una metodología. Los que estudiamos la palabra de Dios tenemos que ser metódicos a la hora de estudiar este libro sagrado que nosotros llamamos Biblia. No es cualquier libro. Es el libro sagrado, es un libro inspirado por Dios y que es necesario que nosotros, al leerla y al interpretarla y al explicarla, nosotros lo hagamos de una manera metódica, concienzuda, responsable, ¿sí? Entonces, si yo soy un amante del estudio de la palabra de Dios y sobre mis hombros pesa la responsabilidad de enseñarle a otros la palabra de Dios, yo necesito un método de interpretación bíblica. Entonces, ese es el tema de hoy. Precisamente la palabra método es una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado objetivo. Así es que yo tengo que utilizar un método de interpretación bíblica. Hay diferentes métodos. Por ejemplo, hay un método que se conoce como el método alegórico, de interpretación alegórica, que no vamos a ahondar en ese tema porque después vamos a hablar de otros métodos de interpretación bíblica. Así es que todos los que estudiamos la palabra de Dios tenemos que tener un método para poder determinar y esclarecer lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo. La hermenéutica es uno de esos métodos de interpretación bíblica. Precisamente la palabra hermenéutica viene del griego hermeneutike, que significa arte de interpretar y asimismo de explicar o traducir un texto. La hermenéutica es el arte de interpretar, explicar y traducir un texto. Así es que la hermenéutica es una de las herramientas que todo obrero aprobado por Dios debe tener para poder interpretar y poder después transmitir a los oyentes la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la hermenéutica. Así es que pónganse cómodos y comenzamos. La hermenéutica
como método, tiene ciertas reglas. Tiene ciertas reglas que debemos de seguirlas, porque precisamente de eso habla el método. El método habla de una organización concienzuda de estudio. Así es que la hermenéutica tiene reglas. Tenemos que seguir esas reglas. Si nosotros no seguimos esas reglas, fácilmente vamos a poder desviarnos de la palabra de verdad. Así es que comenzamos con la hermenéutica. Hay una regla fundamental. La regla fundamental de la hermenéutica dice: la Biblia es su propio intérprete. Repito, la regla fundamental de la hermenéutica dice: la Biblia, su propio intérprete. ¿Qué quiere decir esto? Que para interpretar la Biblia, tengo que ir a la Biblia. Y la Biblia por sí sola, aunque yo pueda utilizar otros auxiliares, la Biblia se va a interpretar por sí misma. Hay muchos libros que tratan de interpretar la Biblia. Algunos muy buenos, algunos excelentes, pero algunos otros están errados, están equivocados. Y obviamente si yo voy a una librería a comprar libros porque yo tengo interés de estudiar la Biblia y yo comienzo a escoger ciertos libros sin tener un correcto juicio acerca de las diferentes corrientes teológicas, puede ser que yo tome un libro que en lugar de ayudarme a interpretar correctamente la Biblia, me desvíe de la sana doctrina. No es solamente comprar libros y leer libros para entender la Biblia. La regla fundamental de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Gracias a Dios que hay diferentes versiones de la Biblia que nos ayudan de una manera comparativa para que nosotros podamos analizar los textos que queremos interpretar a la luz de la misma Biblia a través de sus diferentes versiones. Yo no estoy en contra de que se compren libros auxiliares, pero muchos de esos libros auxiliares tienen cierta corriente teológica que no va de acuerdo con nuestra teología. Entonces, obviamente, tenemos que ser muy cuidadosos de que si vamos a adquirir un libro auxiliar para estudiar la Biblia, lo hagamos de una manera correcta. Compremos un libro, adquiramos un libro que realmente nos pueda ayudar a traer luz a la interpretación de la Escritura. Pero recuerden que la regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete. Vamos a la primera regla de la hermenéutica. ¿Qué dice la primera regla de la hermenéutica? Dice así: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual u ordinario. Otra vez, la primera regla de la hermenéutica dice: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario u ordinario. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de explicárselos un poco. Debe entenderse que el sentido usual u ordinario no equivale al sentido literal de las palabras. Una cosa es el sentido literal de lo que estoy leyendo y otra cosa es el sentido usual de esa palabra. Porque recordemos que la Escritura Sagrada no fue escrita originalmente en castellano y no fueron escritores de habla hispana los que escribieron la Biblia. Entonces la Biblia fue escrita en idiomas que no son nuestros y que por consiguiente vienen de otra cultura, otro idioma, otro tipo de expresión. Y muchas veces el sentido usual o ordinario no equivale al sentido literal. Les voy a dar un ejemplo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer
e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando nosotros leemos este versículo nos quedamos pasmados, porque decimos, ¿cómo? Jesús me está diciendo que debo aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos y a mis hermanas. Yo los tengo que obedecer para poder ser su discípulo. No lo puedo comprender, no lo puedo aceptar, porque nosotros decimos aborrecer, y para nosotros esta palabra tiene un sentido literal, despreciar, ¿no? Sin embargo, el sentido usual u ordinario de esta palabra aborrecer la encontramos en su lenguaje arameo. En el arameo, aborrecer es la palabra sane, que traduce odiar, aborrecer, pero que no tiene el mismo impacto que en el castellano, porque en el arameo aborrecer se refiere a renunciar o a colocar en un segundo lugar. Entonces eso me ayuda a entender que cuando Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no está diciendo que lo despreciemos, sino que los coloquemos después de Jesús. Jesús tiene que ser por encima de nuestro padre y nuestra madre. Mire, tenemos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A nuestro prójimo hay que amarlo como a nosotros mismos, pero a Dios hay que amarlo por sobre todas las personas y por sobre a mí mismo. Así es que la palabra aborrecer no significa despreciar, sino significa colocar en un segundo lugar. ¿Quién debe de tener el primer lugar en nuestra vida? Jesús. Jesús debe de tener el primer lugar, y después del primer lugar siguen nuestros padres y nuestros hermanos y todos nuestros seres queridos. Pero el primer lugar lo demanda el Señor Jesús. Así es que aquí nos damos cuenta que no es lo mismo el sentido usual u ordinario de una palabra al sentido literal. Si nosotros tomamos de una manera literal la palabra de Dios, vamos a chocar con ciertas situaciones en nuestra mente. Tenemos que entender el sentido usual de esta palabra. Por consiguiente, esa es la primera regla que debemos de tomar en cuenta en la hermenéutica, que debemos de ver el sentido usual u ordinario de esta palabra. Ahora bien, la segunda regla de la hermenéutica dice, es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Primero vamos de lo particular a lo general. En la primera regla dijimos que tenemos que tomar el sentido usual u ordinario de la palabra que estamos analizando. La segunda regla nos dice que también debemos de tomar en cuenta el sentido en el que se usa el conjunto de la frase que estamos estudiando. Les voy a dar un ejemplo. En nuestra versión Reina Valera, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces encontramos aparentes contradicciones. En San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero después San Juan, el teólogo San Juan apóstol, en su primera carta nos dice, no améis al mundo. A ver, ¿cómo está? ¿Amamos al mundo o no amamos al mundo? En ambos textos se menciona al mundo, y cuando nosotros pensamos mundo, pues nos referimos a la gente, ¿no? Pero
Pero entonces nosotros en nuestro método hermenéutico tenemos que entender que debemos de tomar las palabras de acuerdo al sentido que indica el conjunto de la frase. Entonces, tenemos que entender que cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a una cosa. Y cuando San Juan Apóstol dijo, no améis al mundo, se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra mundo en San Juan 3:16 se refiere a la humanidad, a la gente. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a toda la gente por igual. Pero en la carta de San Juan no se refiere a que no debemos amar a la gente, sino que no debemos amar la forma de vida pecaminosa en la que vive la gente. Son dos cosas diferentes. Amamos a la gente, pero no amamos la forma de vida pecaminosa que vive la gente. Entonces, cuando tomamos el conjunto de la frase, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Cuando hay personas que desconocen los métodos de interpretación bíblica y a simple vista leen la Biblia y dicen, no, es que la Biblia está llena de contradicciones. No está llena de contradicciones. Debes de entender que debes de tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase, para que entonces no haya ninguna contradicción. Tercera regla de este método hermenéutico: es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos anteriores y los versículos posteriores. Fíjense cómo va desglosando. Es un método, es una metodología que se tiene que emplear para poder llegar a una interpretación bíblica. ¿Sí? Primero, el sentido usual u ordinario de la palabra. Luego, el conjunto de la frase. Tengo que entender qué es lo que está transmitiendo a través de toda una frase. Pero ahora, la tercera regla nos lleva más allá. Nos lleva a buscar los versículos anteriores y los versículos posteriores de la parte que estamos estudiando para que nos dé más luz y nos diga de qué se trata lo que está hablando el escritor. Es necesario, la tercera regla, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. ¿Qué se le llama al contexto? Los versículos que están antes y los versículos que están después de el que estamos analizando. Vamos a tomar un ejemplo. En la carta a los Hebreos dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y encontramos ahí, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Entonces yo tengo que ir a los versículos que están arriba y a los versículos que están abajo de este versículo para saber a qué dos cosas inmutables se refiere el escritor sagrado, que son por las cuales es imposible que Dios mienta. Y entonces nos vamos a los versículos. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Bueno, nosotros leyendo los versículos anteriores encontramos a partir del versículo 13 la respuesta. Muy bien. Entonces, los versículos dicen así: tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. Estoy utilizando la Biblia latinoamericana en esta ocasión. Dice así
este versículo. Tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Su promesa y su juramento. En la versión Reina Valera dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Y que por las mismas dos cosas inmutables nosotros tenemos un fortísimo consuelo para nuestras adversidades. Es que Dios prometió y Dios juró. Y esta promesa y este juramento son inmutables. Dios jamás va a cambiar su manera de pensar. Si Dios te ha prometido ayudarte en tus luchas, en tus tribulaciones, en tus pruebas, en tu enfermedad, en tus angustias, en tus lágrimas, es porque Dios antepuso una promesa y un juramento. Y en esta promesa y en este juramento, Dios es inmutable. Damos gloria a Dios por ello. Ahora bien, vamos a la cuarta regla de interpretación de este método hermenéutico. Es preciso tomar en consideración el objetivo o designio del libro o del pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras, o sea, expresiones de difícil comprensión. Bueno, ya fuimos de lo particular y cada vez vamos a lo más general. La palabra, luego el conjunto de palabras, luego el contexto, y ahora vamos al objeto o designio del libro. Para esto, nosotros el objeto designio de un libro o un pasaje se adquiere sobre todo leyendo o estudiando con atención y repetidas veces, tomando en cuenta con qué ocasión y a qué personas originalmente se escribió. O sea, quién escribió, por qué escribió, a quién se lo dijo, en qué momento se lo dijo. Y entonces nosotros vamos a tener una serie de información, una información más amplia que nos va a dar luz para interpretar un texto. Entonces nosotros tenemos que estudiar quién está escribiendo o quién está diciendo, a quién se lo está diciendo, el por qué se lo está diciendo, bajo qué circunstancias se lo está diciendo. Y entonces todo eso me va a ayudar a poder entender el espíritu de las palabras que estamos estudiando. La última regla, la quinta regla. Es necesario consultar los pasajes paralelos. Ya estudiaste la palabra, el versículo, los contextos y el libro en general, buscando entender, poder interpretar un versículo de la palabra de Dios. Ahora, la quinta regla me lleva a consultar los pasajes paralelos. Nosotros sabemos que hay pasajes que les llamamos paralelos porque son pasajes que hablan prácticamente del mismo tema, pero que algunos pasajes nos pueden dar más luz. Les voy a dar el ejemplo para que lo podamos entender de una manera más concreta. En el Evangelio de San Mateo, en el versículo 19 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y nosotros vamos al pasaje paralelo, que es San Lucas, donde se menciona la misma historia que está narrando Mateo. Pero en este pasaje que está hablando del mismo tema, está hablando de la misma historia, está hablando del mismo tema, nos ahonda más y nos dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Se los puse en dos columnas para que ustedes puedan diferenciar, para que ustedes puedan notar que están hablando el mismo tema, los dos versículos en diferentes libros, pero que unos dan una información y otro da otra información que el anterior no da. Por ejemplo, aquí en Mateo dice, entonces vino uno. ¿Uno quién? Alguien. Ese vino uno no me dice nada, pero Lucas tuvo el cuidado de decir que ese que vino a Jesús, ese que vino a ver a Jesús, era un hombre principal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una cierta posición social o religiosa que lo distinguía. Y eso me ayuda a entender quién era ese uno que había venido a Jesús. Y si se dan cuenta, en Mateo dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y en Lucas dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo escribe la narrativa de este hombre, de lo que vivió este hombre al lado de Jesús, y dice, tener la vida eterna. Lucas utiliza otra palabra y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si nos damos cuenta, al utilizar los pasajes paralelos, obviamente esto me amplía la información. Uno dice tener y otra cosa dice heredar. Entonces, tener y heredar la vida eterna. Así es que si nosotros consultamos los pasajes paralelos, aquí solamente tomé estos dos, pero probablemente haya más pasajes paralelos de San Mateo que estamos estudiando aquí en este caso. Puede ser que haya otros pasajes paralelos que estén hablando de este mismo personaje. Entonces yo tengo que estudiar todos los pasajes paralelos a este versículo de Mateo 19 para que me ayuden a entender todo el contexto de esta parte de las Sagradas Escrituras. Esto me va a ayudar a ampliar muchísimo la información y yo voy a poder dar una correcta interpretación a la palabra de Dios y yo la voy a poder explicar de una manera correcta. Así es que, amigos, seamos metódicos para estudiar la Biblia. No solamente la agarremos, la leamos solo por leerla o tratemos a nuestro buen parecer querer interpretar y decir, bueno, yo creo que la palabra de Dios quiere decir eso. No creas. Mejor mira, estudia, ahonda en ella, investiga, siéntate y lee la palabra de Dios de una manera sistemática. Espero que el método hermenéutico te ayude a entender más la palabra de Dios. Si tú aplicas estos pequeños principios hermenéuticos que son sencillos, pero que esos te van a ayudar y te van a tomar de la mano para que tú vayas conociendo más acerca de lo que Dios tiene para ti. Espero que este video sea de bendición a tu vida. Nos vemos en la próxima. Shalom.